Bien, 7:08 de la mañana y a esta hora vamos a conversar con Eduardo Quiroz. Vamos a analizar el tema político. Oye, don Eduardo, ¿qué ocurrió ahora que está en tendencia el presidente Endara, el expresidente Endara, que descanse en paz? ¿Qué ha ocurrido con los panameños como sociedad? O sea, sale con un 9% de aprobación. Nos tomó casi 10 años darnos, o a la mayoría, darse cuenta que fue un presidente un expresidente por el cual votarían hoy, y terminó gobernando en 3 periodos el PRD, que perteneció a esos 20 años de lo que se llamó en su momento una dictadura militar. ¿Qué nos pasa como votantes o a los panameños a la hora de escoger a nuestro gobernante? Sí, tiene que encender el micrófono. A ver, ahora Sí, sí. disculpa. Gracias. Buenos días. Primero, saludo y deseo de que iniciemos una buena semana. Mira, es interesante la pregunta que haces porque hay buena parte de ciencia política en esto y tiene que ver con varias cosas. Uno, el andamiaje político, jurídico de la dictadura nunca fue cambiado. Ese es un elemento importante. Los estados, los países se sostienen sobre la base de sus constituciones, de su estructura jurídica, y eso nunca fue cambiado, y eso tiene un impacto en las sociedades. Lo segundo es, bueno, siempre las gestiones se evalúan en función de comparación. Entonces, cuando usted ve lo que siguió, pues entonces la gestión del presidente Endara se presenta como una gestión exitosa. También las realidades que se vivieron, una realidad después de una invasión militar en la que el país estaba completamente quebrado y destruido, el planteamiento de la reconstrucción de la economía, el planteamiento de la reconstrucción, fue algo que al final del día concitó, unió a muchísimos panameños. Todo gobierno al finalizar tiene una tendencia a la baja independientemente de cómo haya sido su gestión. Y después entonces con el tiempo hay mejores valoraciones. Yo creo que un poco eso tiene que ver. Pero sabe que me llama la atención y que es una conducta no solo de los panameños, sino también de los latinoamericanos, porque, por ejemplo, en el caso de Perú, Fujimori, que fue señalado de corrupción, regresó a su país para correr como candidato. Y la aceptación que tuvo él en su mandato casi se le traspasa a su hija, que por poco pierde las elecciones. Está el caso también de Daniel Ortega, que en su momento pues era parte de ese grupo sandinista, y al final terminamos escogiendo a aquellas personas que en algún momento le hicieron daño a la democracia, y se le da como la oportunidad de gobernar. La tendencia a la mirada al pasado es natural. Yo te diría incluso que Latinoamérica en eso, que fue pionera en el planteamiento de la no reelección dentro de la estructura constitucional, porque eso es algo novedoso, es algo, un aporte novedoso al derecho constitucional que aporta la región latinoamericana. Después ha sido la misma que ha tenido que retrotraer esa decisión por intereses políticos. Mira, Costa Rica, por ejemplo, estableció la no reelección definitiva en su constitución y después fue a modificar eso en un paso que muchos al interno de ese país han señalado que más bien fue un retroceso para permitirle supuestamente al presidente Oscar Arias regresar, que había sido escogido premio Nobel después de haber sido presidente. Se modificó, se dio una interpretación constitucional para modificar la constitución, se martillaron las cosas para permitirle correr, corrió, y su segunda gestión no fue lo que el recuerdo de los ticos tenía de lo que había sido su primera gestión. A veces esos regresos no necesariamente implican lo que la mayoría en su momento en añoranzas piensan frente a la comparación de otras gestiones mucho peores. El que, el que eso se dé, en mi opinión, guarda relación con que el país no tiene la capacidad de producir nuevos liderazgos democráticos. Y eso está en el centro de lo que he venido planteando desde el momento en que presenté mi precandidatura a la presidencia de la República. El país necesita renovar, necesita reingeniería, necesita refrescar su liderazgo democrático. Los partidos políticos han ido quedando secuestrados de cúpulas de diputados, representantes que no permiten que crezcan nuevas dirigencias. Y afuera la sociedad
tampoco tiene esa capacidad en los organismos, en las organizaciones. Bueno, a veces ni siquiera en los PH, las juntas directivas se renuevan como debieran renovarse. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere implicar, porque la gente no quiere involucrarse. Y lo que el país necesita es todo lo contrario, es refrescar, darle nuevas oportunidades. Yo siento que en Panamá, y termino con esto, yo siento que en Panamá hay una presión interesante que se está produciendo de mucha gente joven interesada en participar en política. Ojalá nuestra generación tenga la capacidad de ese reajuste para producir esa reingeniería en la política. Y la apertura de un poco de los candidatos por la libre postulación permitiría eso, ¿no? Ya no depender tanto de un partido político para plantear tus ideas o tus ideales y estar sometido a lo que decida un partido No hay político. la menor duda, no hay la menor duda que la capacidad que está teniendo la población de presionar en función de darle espacio a esos nuevos liderazgos es producto de dos cosas. Uno, de personas que no se sienten que los partidos políticos son la herramienta para participar en política, y dos, de personas como yo que sienten que los partidos políticos han dejado de ser intérpretes del sentir o de dejar de representarnos porque han quedado secuestrados por cúpulas que simplemente están velando por sus intereses. Entonces, todo ese grupo de ciudadanos empieza a buscar caminos de participación en la política a través de la libre postulación o las candidaturas independientes. Hablando del pasado, ya ha anunciado el expresidente Martín Torrijos sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República y no por el PRD. ¿Quién añora, el pueblo panameño añora al expresidente Martín Torrijos o añora el expresidente Martín Torrijos gobernar? Muy buena pregunta. Yo me inclinaría más por lo segundo que por lo primero. Yo no creo que el pueblo panameño añora ninguna gestión pasada. Es más, yo lo he dicho claramente, yo no creo que vamos a encontrar en el pasado la solución a los problemas del presente y del futuro. El país necesita construir una visión de futuro que esté basada en el compromiso de resolver los problemas de hoy con una visión nueva, refrescada, que haga un gran cambio institucional de este país, que se aboque al tema constitucional, que se aboque al tema de la transformación profunda que necesita Panamá para resolver su problema de desigualdades, el problema de la enorme pobreza que tenemos, la solución de los servicios básicos públicos fundamentales. En esa visión es que yo creo que están los panameños, añorando que se produzca un nuevo liderazgo democrático que produzca esas soluciones, que antes de llevarnos a visiones autoritarias o de regreso al pasado, le den la posibilidad de resolver sus problemas. Ahí es donde yo creo que está la verdadera añoranza del pueblo panameño. ¿Es justa el actual escenario político con un PRD con dos candidatos, uno por la libre postulación, otro por otro partido político? Y se habla entonces de que el PRD tendría tres opciones de cara a las próximas elecciones. ¿Es esto real, este escenario? Es más del quiebre. Si hay algo que, por ejemplo, encontré en afinidad de lo que planteó el expresidente Torrijos, con mucho de lo que yo dije en mayo del año pasado, cuando tomé mi decisión, es que están ahí los partidos políticos quebrados. Él utilizó incluso la misma palabra que ya había usado, secuestrados. ¿Por qué? ¿Por qué están secuestrados? Porque las cúpulas no permiten que sus miembros participen en la construcción de nuevos liderazgos. Entonces, por supuesto, eso hace que el sistema se vaya carcomiendo, que el sistema se vaya pudriendo internamente y no produzca las soluciones que los ciudadanos quieren, porque ¿para qué están los partidos políticos? ¿Para qué están los políticos? Están es para solucionar los problemas de la gente. Eso es lo que quiere el país. Las autoridades se constituyen para salvaguardar en su vida, honra y bienes a los ciudadanos, para cuidar el bien común. En la medida en que no cuidan el bien común, de que no tiene sentido que estén ahí. Entonces, en buena parte, el sistema se ha ido convirtiendo en un sistema quebrado, en un sistema que no está produciendo ese recambio. Y esto es más de lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque la gente siente, claro, que ahora tenemos un candidato PRD de libre postulación, PRD de oposición, PRD de gobierno, como si estuviesen manipulando el sistema. Y en ese sentido, lo digo claramente, no nos equivoquemos. La gente en la calle está clarísima. La gente en la calle no come cuento. La gente comprende perfectamente que en muchos de estos casos están más interesados simplemente por llegar al poder antes que por resolver los problemas a los panameños y panameñas.
Y es que a eso iba, porque esa de lo que hemos hablado, del añorar, mucha gente mira hacia atrás y creo que de eso intentan aprovecharse algunos expresidentes. Es que cuando estaba fulano de tal hizo tal cosa, es que cuando estaba fulano de tal, él hizo tal cosa, de repente lo puede hacer mejor. Pero en la actualidad se habla mucho de alianzas, perdón, se habla mucho de quién va a la cabeza, pero hay un tema de desempleo importante. Entonces nadie le ha dicho al panameño, yo te voy a ayudar a que pases de vender piña y sandía en el hombro de la calle a que regreses a tu empleo formal, porque muchas de esas personas son profesionales y se han tenido que ver en la necesidad, y que no es malo, ¿eh? Es un trabajo honesto, pero bueno, al final nadie va a la universidad ni a la escuela para terminar vendiendo piña y sandía en el hombro de la calle, pero nos ha tocado a algunos. Entonces, no hay no está en ese momento la campaña política. Estamos viendo repartiendo el liderazgo y el poder, pero no se le dice a las personas cómo te soluciona el problema, y eso le ha permitido, creo yo, no sé si coincide conmigo, a los expresidentes tener ese valor de lanzarse nuevamente para aspirar a la presidencia. Eso guarda relación, uno, con que los propios partidos no permiten nuevos liderazgos, con que la sociedad no tiene esa capacidad de recambio, y al no tener esa capacidad de recambio no permite producir nuevos liderazgos, y hay que forzarlos, hay que presionarlos, como lo que están haciendo las candidaturas independientes. Y dos, porque, a ver, hablemos claro y digamos las cosas como el panameño la está comprendiendo en la calle. Los partidos están más preocupados en ver cómo subsisten. ¿Por qué? Porque el sistema pernicioso, los subsidios electorales, hace que si usted tiene un partido político, que si ese partido político subsiste de una elección a la otra, usted recibe cantidades millonarias de dinero depositadas por el Tribunal Electoral, solamente por los votos que obtiene. Entonces, hay muchos partidos allá afuera que ni siquiera están pensando en ganar las elecciones, que simplemente están pensando en subsistir, en ver cómo vuelve y remontan otra elección para que el subsidio electoral vuelva y empiece a registrar entradas en sus cuentas bancarias. Entonces, hablemosle claro. Y por otro lado, hay candidatos que solamente están pensando en llegar al poder para ver cómo se benefician y para ver cómo benefician a su entorno. Entonces, ¿qué creen? ¿Que los ciudadanos no nos damos cuenta de eso? Están muy equivocados. Los ciudadanos nos damos cuenta de eso. Y en eso entran las alianzas también. Alianzas que tal vez a veces ni siquiera están pensando en presentar una propuesta de gobierno, una propuesta de país, un proyecto de cómo sacar adelante los problemas de los panameños, sino que están pensando en ver cómo ganan las elecciones, porque lo importante es llegar al poder. No, lo importante es la transformación que necesita este país para resolver los problemas de esa gente a la cual le estamos pidiendo que se involucre en política. ¿Cómo ve usted la realidad financiera de nuestro país, sobre todo en el tema de ingresos? ¿Nos tocará al final, con esta deuda y esta cantidad de préstamos que se ha pedido, una reforma tributaria y que se reflejará, porque esos préstamos hay que pagarlos en un tema de aumento de impuestos? Panamá necesita una revisión profunda de su estructura fiscal. Panamá tiene situaciones realmente muy preocupantes en lo que respecta al endeudamiento público, en lo que respecta a la relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto. Panamá construyó un presupuesto del 2023 basado en los ingresos de la empresa minera y hemos tenido 2 meses completos, casi 2 meses y medio, de un estatus no seguro. ¿Qué impacto va a tener eso en el presupuesto general del Estado? Eso es algo que el MEF no ha dicho ni media palabra, se ha quedado calladito. Y eso es algo que va a impactar el presupuesto general del Estado. ¿Cuál es el nivel de desempleo que estamos teniendo? El nivel de inflación, que era un tema que Panamá antes ni siquiera era un tema para nosotros, hoy en día lo es. Y por otro lado, la alta carga de los más de 2.500 millones de dólares que tenemos en subsidios o en regaladera que el Estado está dando y que no se puede sostener en el tiempo, porque eso evidentemente no es sostenible. Entonces, enfrentado a eso, ¿cuál es la realidad tributaria o fiscal del país en la que al panameño se le va a pedir que aporte más a través de los impuestos? Cuando por el otro lado tienes una estructura del Estado que es paquidérmica, o sea, es como un gran elefante en el que cada día consume más y más y más dinero, crece más y más y más, y cada vez le aporta menos a los ciudadanos. Entonces,
ese balance hay que realizarlo porque estamos en una situación muy delicada. Sobre este asunto, quiero decir, y además de eso, entramos en un año electoral en el que el primer gran anuncio político es la creación de un nuevo ministerio. Un nuevo ministerio con su nuevo ministro, con su nueva ministra, con su nueva estructura, con más gastos del Manilla. Estado. Entonces, nos preguntamos, ¿esa es la respuesta a los problemas que tenemos? ¿Crear más estructura, gastar más? Ya cambiando, siguiendo en este tema económico, ¿qué le ha parecido el asunto, supuesto acuerdo entre Minera nuevamente, Panamá y el gobierno? No tenemos mayores detalles más que el comunicado, pero ¿cuál sería su evaluación? Primero, la administración Cortizo Carrizo no tiene ya mucha credibilidad en este asunto de la minera, así que hasta que no tengamos un acuerdo firmado, creo que no vamos a poder estar seguros que así sea, porque esto mismo se nos anunció hace más de un año, que ya habían llegado a una solución y al final produjo toda la crisis que ha tenido por largos 3 meses. Segundo, mire, cuando usted quiere que algo salga bien, tiene que hacerlo bien desde el inicio. Y yo creo que el proceso de la construcción de este acuerdo que se ha anunciado y que todavía no conocemos, pero que se ha anunciado, no se hizo bien desde el inicio. Entonces, esta negociación medio acallada, sigilosa, en la que no ha habido suficiente divulgación, en la que no ha habido comunicación, no me augura que al final vaya a ser un producto que realmente favorezca al panameño 100% y se haya velado por los intereses de Panamá de la mejor manera. Y el tercer elemento es que no solamente tiene que velar porque se inicie bien desde el inicio, sino que ahora que supuestamente van a iniciar este periodo de consultas, tendría que haberse hecho de manera agresiva, informando a los ciudadanos, diciendo, señores, aquí es donde estábamos trabados, este es el problema que teníamos. Y así fue como se solucionó, para que podamos entonces nosotros definir si realmente se defendieron los intereses de Panamá de la mejor manera. Eso es algo que ahora queda más bien como un gran signo de interrogación y que nos deja la duda de que efectivamente estemos ante un acuerdo que beneficie a los panameños. Es un tema sumamente importante porque, como decía hace un momento, no solamente el presupuesto general del Estado está sostenido sobre esos ingresos, sino que se ha tomado una decisión sin la participación de los grandes sectores del país. Y ya finalizando, ¿cómo está el tema de las inscripciones o de la firma, perdón, para los candidatos por la libre postulación? Hace algunos meses hablábamos de algunos problemas, todo eso fue corregido. ¿Cómo está el escenario en cuanto a la recolección de firmas? Bueno, mucho del problema de la aplicación se ha ido resolviendo. El efecto que nos causó el mes ese de suspensión a muchos candidatos es algo que todavía el tribunal no termina de explicar y cómo eso generó una falta de equidad en el proceso y si eso va a terminar afectando el resultado final es algo que todavía no se sabe. Hay 5 meses por delante. En lo que a nosotros respecta, Enrique, te diría continuamos utilizando este periodo para escuchar a los panameños, para caminar el país, para buscar esos apoyos en función de que haya una propuesta realmente independiente en la papeleta, de que no sean miembros de partidos políticos inscritos los que todavía estén tomando posiciones de los independientes o de la libre postulación. Y por otro lado, obligando a que el periodo de pre-campaña y de campaña electoral sea para discutir los problemas de los panameños, no para ver quién hace alianza con quién se monta en qué barco para ver cómo llega, qué barco escoge a tal candidato para ver cómo obtiene subsidios en los próximos 5 años, sino en discutir los problemas de los panameños. Y en ese proceso estamos. Ayer estuvimos en la Chorrera, esta semana estaremos en algunas ciudades del interior del país buscando esos respaldos de los panameños a través de su firma para poder llegar a la candidatura presidencial y obligar a que el país hable sobre los temas que realmente le importan a los panameños. Muchas gracias a Eduardo Quiroz, candidato por la libre postulación, por analizar con nosotros esta mañana aquí en Radio Panamá el escenario político y económico también de nuestro país. Que tenga buenos días. Gracias.